y 25 minutos de la mañana, 55 centros sociosanitarios de aquí de la región cuentan con casos confirmados por infección de coronavirus. Los residentes de esos centros con casos positivos son 187 y el número de fallecidos ya supera los 1.300. La situación de las residencias dista mucho de cómo se encontraban en marzo, pero hay que velar por la dignidad de los mayores. Analizamos lo que ha supuesto el confinamiento y la desescalada en su bienestar y también el futuro de las residencias con José Augusto García Navarro, que es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Qué ha fallado en el sistema de las residencias en esta crisis sanitaria? Pero lo primero que yo creo que hay que transmitir es que el fallo de las residencias ha sido generalizado en todo el mundo occidental. No ha sido solamente una cosa de Castilla-La Mancha o de España, sino que ha afectado por igual a todos los países de Europa Occidental y también de Norteamérica. Eso lo que ha fallado ha sido básicamente que al inicio de la epidemia nosotros lo que teníamos era la necesidad imperiosa de proteger a los residentes y a los profesionales y llegar muy tarde los equipos de protección individual. Ese ha sido el primero de los grandes problemas que tuvimos. El segundo fue que era muy importante también disponer de test diagnósticos, los famosos PCRs, y comenzar a hacerlos a las personas que presentaban síntomas. Y eso también llegó tarde. Pero además, poco a poco fuimos descubriendo que en estas personas mayores que viven en residencias de mayores, que son personas que tienen mucha dependencia física, un porcentaje altísimo, más del 50% tienen deterioro cognitivo y demencia, y además acumulan muchas enfermedades crónicas. Piensa que de media tienen más o menos una media de 7 enfermedades crónicas cada persona, distintas. En estas personas tan débiles y tan vulnerables, la enfermedad no solamente aparecía como fiebre, tos y sino que en muchos casos eran asintomáticos. Pensé que hay estudios que señalan que hasta el 70% de los residentes eran asintomáticos y transmitían la enfermedad, y en otros casos la presentación era atípica. En lugar de tener tos o fiebre, tenían manifestaciones cutáneas, brotes en la piel, o tenían diarrea, o tenían una sensación de estar más dormidos, o estaban más agitados, o perdían el apetito. Y eso retrasaba mucho la detección de estas personas. Y eso ahora mismo se está corrigiendo, porque ahora sí que estamos haciendo los test PCR ante la aparición de cualquier síntoma, aunque sea atípico, y en el caso de que aparezca un caso positivo en un centro sociosanitario, se testa también al resto de residentes por si son de ese grupo de asintomáticos, ¿no? Ahora tenemos más conocimiento de la enfermedad y tenemos más medios para poder detectarla precozmente. ¿Han detectado algunas patologías relacionadas con el coronavirus en aquellos ancianos que han sobrevivido al virus de una manera leve o grave? Bueno, sí, los ancianos no están exentos de sufrir secuelas post-coronavirus igual que la población, y por lo tanto también se está detectando tanto secuelas crónicas a nivel pulmonar como a nivel también renal, o los efectos que puede causar el virus a nivel inflamatorio en otros órganos, como puede ser el corazón o como puede ser el intestino. De manera que en estas personas también está pasando en la población joven, ¿no? Y ya saben, y todos los oyentes saben, y sabemos que aún no tenemos claro cómo tratar de forma curativa al virus, lo desconocemos por completo, y tampoco sabemos, vamos cada día aprendiendo más, pero todavía no sabemos cómo tratar estas secuelas crónicas que deja el virus en solo algunas personas. Señor García Navarro, ¿cree que habría que medicalizar las residencias? Bueno, yo creo que las residencias no son eso. Es un tema muy importante, ¿eh? Y además, cuando se le pregunta a las personas si le gustaría pasar los últimos años y meses de su vida en un hospital, la mayoría te dicen que no, vamos, el 99,9%. Por lo tanto, yo creo que las residencias y los hospitales. Yo creo que ese es un primer mensaje que hay que decir. Segundo, las residencias no pueden transformarse rápidamente y medicalizarse rápidamente. ¿Por qué? Porque son edificios que están pensados para hacer convivencia entre las personas, y por lo tanto son muy difíciles de sectorizar y de aislar una parte de la residencia de otra. Lo que sí que hay que hacer es garantizar que la atención médica a los residentes sea lo más rápida posible, adecuada a su nivel de gravedad. Y eso no significa transformarlos en hospitales, significa que sea una atención primaria que pueda actuar de forma muy rápida ante
y también a establecer unos mecanismos de coordinación muy potentes de la atención primaria con los servicios de geriatría hospitalarios, que, por cierto, Castilla-La Mancha es una de las regiones del país mejor dotada en este sentido, establecer esa relación muy fuerte con los servicios de geriatría hospitalario para aquellos pacientes más graves que necesitan ingreso hospitalario. Por lo tanto, actuación rápida con los dispositivos que tenemos. Yo creo que sería un error transformar las residencias en hospitales. ¿Y qué le parece la ratio de auxiliares o de personal por residente? Mire, le voy a responder a la pregunta con otra pregunta, pero previamente le voy a decir unos cuantos datos, ¿no? Nosotros en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología hemos analizado los ratios de personal que marcan las 17 comunidades autónomas. Vamos a ponerle algunos profesionales. Por ejemplo, en enfermería, la comunidad autónoma que menos marca son 5 minutos a día de enfermera por residente. Y la que más, 22 minutos al día. De médico, la que menos, 1 minuto al día por residente. Y la que más, 3 minutos al día. De fisioterapeuta oscila entre 2 y 5 minutos al día. Hay unanimidad en la de psicólogo, solo 1 minuto al día. ¿Le parece que son ratios suficientes para atender a personas que tienen necesidad de ser movilizados, tener higiene diaria? En muchos casos hay que darles de comer. 50%, les repito, tienen deterioro cognitivo y demencia. Tienen un alto porcentaje de incontinencia y necesitan además socializarse. Yo creo que son claramente insuficientes. Ni por siquiera, tanto, ni siquiera la ratio más alta, señor, ni siquiera la ratio más alta es suficiente. Fíjese usted, 3 minutos al día de médico. Desde luego. Fíjese usted de psicólogo 1 minuto al día. De una residencia de 100 residentes, la asignación de psicólogo al día serían 100 minutos. Con lo cual no llegaríamos ni a 2 horas de psicólogo. Por ejemplo, es un ejemplo. Lo que yo creo que aquí hay que tener una reflexión, y es que este sector es porque en estos momentos se está infrafinanciando y habrá que invertir en mejorar el ratio de personal y, por cierto, también en mejorar las condiciones salariales de muchos de los trabajadores de las residencias, porque la gran mayoría de las comunidades autónomas tienen unos convenios que son un 40% inferiores a los convenios de sanidad. Y eso dificulta enormemente pues buscar profesionales y tener profesionales que se en estos establecimientos, en las residencias, y dan equipos estables y motivados, ¿no? Y además yo creo que es una oportunidad de invertir ahora, ¿no? Porque ahora todo el público, ¿cómo vas a invertir ahora? Que se nos va a caer la economía. Y yo les digo, bueno, ¿y dónde mejor invertir que en los cuidados? ¿Dónde mejor invertir de forma más rápida que en residencias de mayores y en servicios de atención domiciliaria? Que sería un efecto inmediato. Tocamos a personas del paro y les ponemos a pagar impuestos y a consumir, ¿no? Y yo creo que es una manera importante que, además de pensar en lo que tenemos que pensar de reactivar industrialmente el país y con innovación y potenciar el turismo, yo creo que también tendríamos que empezar a pensar una gran inversión en cuidados para todas las personas mayores de todo el país. Si le parece, hablamos ahora de los efectos del confinamiento en las personas mayores. ¿Cómo afecta físicamente el aislamiento extremo a los mayores que viven en residencias? Pero los geriatras de este país seguimos viendo que el confinamiento tiene un efecto catastrófico en las personas mayores, especialmente en aquellas que tienen más edad, tienen mayor número de enfermedades crónicas y tienen dependencia. Desde el punto de vista de actividad física, hemos visto cómo hay una pérdida enorme de la masa muscular y además hay una pérdida importante de la masa ósea, por lo tanto más osteoporosis. Es lo que decimos nosotros, sarcopenia, pérdida de la masa muscular y además osteoporosis. Eso ha agravado todo lo que conlleva los síndromes geriátricos, que son síndromes que aparecen de forma muy frecuente en personas mayores. Ha agravado el número de caídas, ha disminuido la movilización, ha disminuido la función pulmonar. En muchos casos agrava también la aparición o hace que aparezca ordinaria, ¿no? Además de esto, al no establecer relación social, estas personas tienen un incremento importante de rasgos de depresión y de ansiedad. Y en las personas que tienen demencia y que tienen trastorno del comportamiento, se han agravado mucho los trastornos del comportamiento. Durante el confinamiento, tanto en una residencia de mayores como durante el confinamiento domiciliario, las personas no podían salir a interaccionar con sus vecinos, con sus familiares. Muchas que iban a centros de día no podían ir al centro de día, lo cual suponía un enorme problema para la persona que tenía una atención
de día, pero también para el cuidador, que permitía durante unas horas dejar allí a la señora o al señor que cuidaba, que normalmente era su familia, y poder hacer otras actividades, ¿no? De manera que ha sido realmente catastrófico. Por eso nosotros hacemos un llamamiento, a decir, ya sabemos, para las autoridades de salud pública es muy difícil mantener el equilibrio entre cerrar una residencia o abrirla en función de cómo va la transmisión con el coronavirus, pero ese equilibrio lo tendremos que hacer. Es otro problema aún más de salud pública, que se incrementen los síndromes geriátricos, la depresión, la ansiedad o los actos de comportamiento, como que haya una transmisión del virus. Por todo, siempre hacemos el llamamiento. Cerrar una residencia no supone seguridad, excepto solo para la transmisión del virus. Para lo demás, no es muy bien. El régimen de visitas en caso de pandemias debe ser restringido o ¿cómo compensar esa ausencia de contacto con el exterior? Pues la verdad es que cuando tiene mucho riesgo de contagio y es una residencia que está aislada de coronavirus, la mejor manera de que no haya transmisión de la comunidad adentro de la residencia, en donde acumulamos muchas personas vulnerables, es restringir la visita. Esa es la realidad. ¿No? Lo importante aquí es, insisto, en mantener el equilibrio. Hay que ir vigilando cómo está la transmisión comunitaria del coronavirus y en función de la transmisión comunitaria permitir siempre siempre que sea posible la salida al exterior. Piensa una cosa, el envejecimiento saludable que funciona hasta que nosotros hacemos se basa en tres grandes pilares. El primer pilar es una actividad física adecuada. El segundo es una dieta saludable, que es la mediterránea que tenemos todos en España. Y el tercero es mantener activa la mente. Y la mente se mantiene activa con relación social. Y el confinamiento nos ha impactado directamente en estos pilares en dos. En el de la actividad física y en el de la reducción. Y eso es lo que ha hecho que aparezcan problemas importantes en población mayor. Y eso es evidente en el día a día. Pues José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de España. Muchísimas gracias por atender a Castilla-La Mancha Despierta. Muy buenos días. Muy buenos días. Quiero decir una cosa, mandarle que no saben nuestros oyentes que yo soy un hombre nacido en Los Cortijos, en Ciudad Real, y hombre, es castellano-manchego. Tendríamos que haber empezado por ahí entonces. Que tiene 95 años y que, bueno, que evidentemente pues quiere mucho Castilla-La Mancha, y era mandarle a todos ellos un abrazo muy fuerte. Y gracias a ustedes, porque la labor que hacen, yo creo que es muy importante en estos momentos de transmitir, pues eso, noticias reales y consejos con las fake news que están haciendo para que podamos entre todos combatir la epidemia. Pues muchísimas gracias por el reconocimiento. Un placer hablar con usted. Muy buenos días. Días.